me parece que la globalización estuvo siempre y está desde hace muchos años, ¿no? O sea, que solo que lo pudimos hacer tangible muchas más personas, entonces vamos a tener que trabajar la confianza. La comunicación la vamos a tener que trabajar quizás hasta el doble y ponerle foco a la comunicación que quizás, estando en una misma oficina, es, hey, no sé, o me viene la versión argentina, ¿no? Che, hacemos un mate y hablamos 2 minutos de... Me empecé a sentir sin herramientas o sin como algún marco o algo que me permitiera trabajar estas cuestiones, porque digo, acá hay algo cultural, no es solamente laboral. Bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Ágil, un podcast donde llevaremos la agilidad al límite. Descubriremos los secretos, las estrategias y las ideas disruptivas que están cambiando la forma en que trabajamos y creamos valor en las organizaciones. Soy Camilo Velázquez y te invito a conectarte, escuchar y reflexionar. Que empiece la Revolución Ágil. Estamos por comenzar un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Estas temporadas están yendo muy rápido. Hemos recibido feedback muy interesante de todos nuestros oyentes, de las personas que nos siguen. Y hoy tenemos un tema súper interesante con además un amigo, un compañero, un colega aquí de Clear. Y es que durante la pandemia y pospandemia nos encontramos con que se hizo cada vez más frecuente que las organizaciones rompieran ese muro de los equipos que tenían que estar localizados en un solo lugar, ¿no? Claramente esto ya pasaba antes de la pandemia, pero la pandemia habilitó que esto se acelerara. Pasamos de modelos que promueven los encuentros cara a cara, en el cual tenemos que sí o sí estar sentados trabajando juntos, y ahora estamos en modelos distintos, en los que trabajamos con personas de distintos lugares en el mundo. Entonces es bastante común encontrarnos con una persona con zona horaria en la India, otra con zona horaria en Buenos Aires, ¿no? Esto a mí me parece una locura, pues si bien abrió la puerta para que la casa de muchos fuera el mundo y su trabajo, dando paso a lo que conocemos como los nómadas digitales, también trae retos muy interesantes para afrontar. Es por eso que hoy traemos justamente a uno de esos nómadas digitales, argentino, viviendo actualmente en Barcelona, creo, al menos por ahora, ¿no? Un facilitador digital, compañero y amigo Clearer, y actualmente justamente enfrentándose a ese reto de llevar la agilidad a lugares localizados en todo el mundo. Por supuesto, estoy hablando de Maro Sola. Junto a él, el día de hoy vamos a explorar los desafíos, las oportunidades de trabajar con los equipos que podemos llamar multiculturales, regionales, con diferentes idiomas, distintas zonas horarias. Descubriremos estrategias, ideas, prácticas para fomentar la colaboración y maximizar el rendimiento en estos entornos tan diversos. Prepárense para una conversación inspiradora y llena de conocimiento junto a Maro. Es hora de adentrarnos en el mundo de la interculturalidad. Bienvenido a la Revolución Ágil, Maro. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado por esta invitación y por estar acá contigo. Qué bueno, yo también estoy muy emocionado por tenerte en este episodio de la Revolución Ágil. Además con un tema muy interesante del que relativamente al menos yo he escuchado que se habla poco en las comunidades ágiles, al menos en ningún ágiles, por ejemplo, escuché mucho este tema, pero que además muchos estamos viviendo, ¿no? Hace un buen tiempo, ¿no? Es como que hubo esa brecha de hoy trabajamos todos presencial, mañana trabajamos todos virtual y hoy estamos adaptándonos a ver qué hacemos. ¿Podemos híbrido o no podemos híbrido, no? Pero bueno, antes de irnos a hablar del tema de la interculturalidad que nos trae Maro el día de hoy, quiero que Maro, por supuesto, se presente un poquito y nos cuente, más allá de lo que yo dije, quién es Maro Sola. Me encanta la pregunta porque me hace pensar y retrotraer a un montón de background. Para este podcast y en este espacio en particular, soy un ex desarrollador de software, devenido luego a Scrum Master, devenido luego a coach ontológico profesional, devenido luego a Agile Coach, devenido luego a, como dijiste, y hermosa presentación, a Nómada Digital. Y dentro de todo eso también a promotor de diversidad, equidad e inclusión, lo cual, bueno,
soy todo eso, básicamente. Y también, digamos, fuera de este espacio de agilidad y profesional y demás, clown como disciplina, digamos, o payaso, y, y algo de improvisador también, vamos a decir. Lo cual utilizo, bueno, combino todo eso y todo eso combinado es Maro, básicamente. Muy bien, genial. No lo dije en la presentación, pero aparte de trabajar en Clear, Maro también tiene una comunidad que se llama Facilitadores Digitales, de las cuales les recomiendo sumarse, donde sube mucho contenido de facilitación, justamente muy interesante. Luego él nos va a contar un poquito más, me imagino. Bueno, arranquemos con una pregunta sencilla que seguramente ya conoces porque vos has estado de cerca en el proceso de evolución de este podcast. Y es, ¿qué significa la agilidad para ti? Y esto te pido que lo respondas sin la respuesta ni teórica ni en jerga empresarial, sino en la versión Maro. ¿Qué sería agilidad? Bueno, me suscribo a poner en tensión un poquito el para ti, ¿no? Que creo que algunos invitados ya te lo vienen trayendo y Ujú. mostrando, lo cual suscribo también a poner en tensión ese para ti, ¿no? Me hace acordar también a cuando estudiaba coaching ontológico que los primeros años nos explicaban y nos enseñaban que hay tantas formas de hacer coaching ontológico como coaches hay en el mundo. Y lo cual es complejo, ¿no? Pensarlo desde ese lugar porque si entonces hay tantas formas, entonces, bueno, yo después hago mi coaching ontológico como a mí se me canta, otro hace como se le canta al otro y así. Entonces después entramos en esta cosa de, no, yo tuve un coach ontológico y fue malísimo, así que no quiero hacer más coaching ontológico. Y era una que tenía una técnica que no sé de dónde la sacó, básicamente. Con agilidad me pasa y creo que nos está pasando un poquito lo mismo, como que hay tantas definiciones y demás. Yo vuelvo a las bases y suscribo a esto. Yo descubro la agilidad como desarrollador de software. Empecé a trabajar con XP, luego con Scrum, con Kanban y demás, y con diferentes prácticas dinámicas. Y yo lo que recuerdo de las personas que me enseñaron o que me invitaron a estar en este camino allá por 2010, es que como agilistas decíamos, suscribimos al manifiesto ágil de 2001. Claro, eso fue en 2001. Entonces, ok, ¿cuál fue cuál es el paradigma actual de la agilidad? Y bueno, no sé si hoy tenemos como, por lo menos desde mi conocimiento, no sé si hoy tengo otro manifiesto así, como otro cambio paradigmático tal como el de aquel entonces. Entonces, ¿qué es la agilidad? Yo creo que cualquier persona que trabaja en agilidad debería suscribir, conocer y tener en cuenta al menos los primeros 4 valores del manifiesto, ¿no? Como personas, interacciones sobre procesos y herramientas, colaboración con el cliente, bueno, y no los voy a decir porque ya la gente que los conoce. Entonces, eh, para mí la agilidad es todo lo que esté alineado y suscriba a ese manifiesto. Cambiaría así desarrollo de software por construcción de producto o no sé, o el delivery que tengas en tu equipo, porque hoy me Sí. parece que es mucho más amplio. Pero Capaz más similar a lo que intentó hacer Alistair, ¿no? Con claro, el o el corazón de corazón la en, agilidad, 2000, que en como lo ves una 2016. reinterpretación, Tal ponele, cual. sí. Quizás hoy suscribo, de hecho lo presento un montón en mis entrenamientos, en mis equipos y demás, el corazón de la agilidad como una mirada más ayornada, más actual del manifiesto, ¿no? O sea, y que me Sí, parece más total. abarcativa, pensar en colaborar, pensar en entregar, pensar en reflexionar y en mejorar, y ya. Si estás haciendo esos 4 puntos y si te enfocas en la humanidad, como me gusta que hace doble clic en el corazón, en el diálogo, ¿no? Y en la apertura, estamos hablando de un contexto ágil, podemos decir. Y bueno, y después todo lo que eso, ¿no? Traiga. Sí, 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 muy bien. Bueno, muchas gracias por esa visión de la agilidad, Placer. Maro. Ahora sí, vámonos a hablar del tema que nos convoca el día de hoy, por el que probablemente le hicieron clic al video o en Spotify las personas, y es la interculturalidad. Yo di una pequeña pincelada cuando
hablé sobre zonas horarias, sobre costumbres diferentes, pero quiero que nos cuentes vos, al menos en tu visión, qué vendría siendo esto de la interculturalidad. ¿Cómo llegó el término? Porque no sé si es que el término es exactamente ese o fue creándose en el tiempo, no lo sé. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, ahora te cuento de dónde viene el término, o por lo menos de dónde lo tomé. En pandemia, como bien decías, ¿no? Se derribaron varios muros en cuanto a el trabajo, ¿no? Me parece que la globalización estuvo siempre y está desde hace muchos años, ¿no? O sea, que solo que lo pudimos hacer tangible, muchas más personas. Y yo caí en la cuenta en pandemia de que yo tenía mucha experiencia trabajando con equipos Mm. distribuidos, ¿no? Como lo llamaban en ese entonces, que siguen siendo equipos remotos, distribuidos, online, etcétera. Yo trabajaba como desarrollador de software para Estados Unidos, trabajé para Reino Unido, para Rusia, hice desarrollo para Rusia hace 1.000 millones de años. Opa. Claro que también, bueno, mis primeros como choques culturales y desafíos culturales. Y luego cuando ya empiezo a moverme al mundo de la facilitación, del coaching organizacional, barra agile coaching, etcétera, eh, y viniendo de ese negocio, digamos, me fue muy fácil adaptarme al contexto, ¿no? A ese nuevo contexto bueno, de digitalidad, vamos a decir. Entonces, me empiezo a encontrar nuevamente con cuestiones me acuerdo el primer equipo con el que trabajaba como Agile Coach, el que trabajé como Agile Coach, estaba conformado por personas de Chile, yo estaba en Argentina en ese momento, de Estados Unidos, de Colombia, de, bueno, y algún país que ahora no recuerdo, pero, Perú, por supuesto, Perú también. Entonces, eh, y me llaman y me convocan como consultor ágil en ese equipo porque estaban teniendo problemas con el product owner, ¿tá? Barra cliente, porque en realidad le llamaban product owner, pero entre nos era el cliente, ¿tá? Bueno, ahí está el Ahí problema. ya tenemos un Sí. tema. Que después, bueno, empezar a ver que no es el product owner, bueno, etcétera. Bueno, fue todo un tema, pero no era el core. Lo que empecé a trabajar y empecé como a indagar y a escuchar a las personas, a participar de los poquitos eventos que tenían o reuniones como tenían en ese momento, y me encuentro con que lo que había una fuerte interpretación de parte de las personas de Latinoamérica de hacia, mejor dicho, una de las personas de Estados Unidos. Interpretación fuerte me refiero a que había juicios re fuertes, como de no colabora, tira para el otro lado, o Mm. no está involucrado, bueno, no tiene compromiso, nos tira cosas encima, es desagradable, bueno, un montón de cosas, pero re heavy. Entonces yo dije, bueno, quiero hablar con esa persona. Como coach ontológico he aprendido que, bueno, está bien, todos tenemos opiniones, juicios y demás. Déjame armar los míos, ¿viste? Como, no me voy a comprar los tuyos, no sé. Pero bueno, escuchaba todo eso y digo, acá hay algo. Y me acuerdo que me junté con esta persona en ese entonces y me pareció súper encantador. Me pareció una persona súper encantadora, me pareció una persona como alineada con los valores ágiles que hablábamos hace un rato, me pareció como incluso re comprometida con que el equipo crezca, madure, y yo decía, pero entonces acá hay una re distancia, acá está pasando algo que, que no... Y me empecé a sentir como, más allá, digamos, de lo conversacional, me empecé a sentir sin herramientas o sin como algún marco o algo que me permitiera trabajar estas cuestiones, porque digo, acá hay algo cultural, no es solamente laboral. Me parece que excede por cosas que escuchaba y por cosas relacionadas a la lengua. Empecé a escuchar cosas de la lengua. No, es muy rudo para pedir las cosas. Y quizás la mirada de la persona de Estados Unidos me decía, no, porque no entiendo por qué me dicen a todo que sí y después no lo hacen. Digo, ¿por qué me dicen todo que sí? ¿No? Entonces, bueno, y ahí empecé a buscar libros y demás y me encontré, entre otros, con
Bueno, con un enfoque que ahora te cuento que me gustó mucho, que es de la Intercultural Development Inventory. Me tengo unas notitas acá para no olvidarme bien las fuentes, en donde hablaba de modelos monoculturales, más que modelos eran mindsets, ¿no? Como perspectivas o maneras de ver el mundo desde lo monocultural hasta lo intercultural. Y definía 5 niveles en esa línea. Y me voló la cabeza, porque dije, claro, acá hay algo que yo no conocía hasta entonces. Que después iremos profundizando y te contaré un poco más, pero de dónde digamos, empiezo a usar esta terminología de interculturalidad a partir de esta mirada, de este enfoque que me encantó y de hecho me sirvió no solamente en ese equipo, sino lo que estoy haciendo actualmente y bueno, y más, ¿no? Así que ahí te Muy doy un bien, poquito de contexto de dónde viene interculturalidad y bueno, y mis primeros muy bien. issues con esto. Es, es, es mucho más que virtualidad, ¿no? Es mucho más que Adicional, virtualidad. Claro, virtualidad me es el leo. medio, ¿no? Hoy estamos acá Claro. conectados a través de virtualidad y es lo que nos facilita la interactividad, la interacción, ¿no? Es el medio más común en el cual se está explorando hoy la interculturalidad, me parece, pero por ahí no necesariamente es el único, ¿no? Puede ser que si te vas, por ejemplo, que vives en Barcelona, a hacer una sesión de consultoría presencial, probablemente se vivan también digamos, la interculturalidad de alguna Claro, manera. Yo, de hecho, me acuerdo una anécdota pequeña tan cerquita, porque digamos en Latinoamérica decimos, bueno, somos latinos, tenemos culturas similares y más o menos, no en todo. A mí me pasó con algún cliente alguna vez, por ejemplo, en Argentina, en una conversación, como que nos muestran algo, nos preguntan como que nos había parecido. Estaba con Pablo Tortorella y yo digo, está bastante bien. Y se quedan así como así. Claro, yo después me enteré que bastante bien en Argentina es como, está bien, pero aceptable, es como ahí pasa, ¿no? Para mí aquí en Colombia es bastante bien, está muy bueno, está muy, muy bien. Claro, entonces ahí hubo como ese pequeño choque cultural que tiene que ver con la jerga, con el lenguaje, con el significado que le damos a las cosas. Eso me parece interesante y vamos a ver cómo lo exploramos, porque yo llegué, siéndote sincero, Maro, a esta conversación con una expectativa de hablar muchísimo de lo virtual y de lo presencial, más que nada, más allá de la interculturalidad, como me la estás pintando en este momento. Porque además en el ejemplo que vos nos das, hay algo que me parece interesante y es cuando dijiste que no te sentías con herramientas suficientes. Yo, una herramienta que siempre suelo utilizar al momento de hacer acompañamiento es la observación, ¿no? Es como, bueno, yo quiero observar cómo es el día a día del equipo, cómo pasa cuando esta persona interactúa con esta y yo estoy en silencio como un observador, que en principio lo que nos da la presencialidad cuando uno es Scrum Master, cuando uno es Agile Coach, es esa posibilidad de ser como ese observador silencioso que está pero no está. Y, y eso a mí me da muchas herramientas para diagnosticar, para entender, para crear mis propios juicios también, como mencionabas vos, que creo es uno de los retos más grandes que ha traído también la virtualidad. Es como va a acompañar este equipo, pero el equipo en realidad, el tiempo en el que está interactuando será con suerte un 30% de su día, el otro 70% es cada uno en su máquina echando código o trabajando en lo que sea que esté trabajando. A mí me parece eso hace que nos perdamos de un montón de cosas. Quiero decir, creo que la virtualidad trajo cosas muy buenas, pero hace que nos perdamos de muchas otras también. claro. Y bueno, quiero preguntarte Ujú. sobre eso. ¿Qué opinión tienes vos? ¿Qué crees que nos podamos estar perdiendo con esta ola de la virtualidad? Porque además he escuchado varios empresarios famosos que han dicho como, ve, esto de la virtualidad está llegando a su fin. Necesitamos volver a las oficinas. Estoy escuchar tu opinión. Sí, bueno, no sé si lo mencionás por Elon Musk, pero si es por ahí, viene diciendo muchas No, no cosas, sé, el, tipo, Elon Musk, no sé si es fan de los Simpson, pero es como un Hank Scorpio, un posible supervillano, un Lex Luthor en por eso, potencia, ¿sí? entonces no sé si yo lo mencionaría tanto por las dudas. Bueno, en fin, pienso como está bueno hacer esta distinción. Por un lado, vamos a hablar de interculturalidad, que es
digamos, otra de las cuestiones a tener en cuenta en diversidad, ¿no? Cuando trabajamos o hablamos de diversidad. Y después, por otro lado, tenemos como las diferentes maneras de implementación, digamos, ¿no? Bueno, vamos a trabajar presencial, sentados una persona al lado de la otra, o vamos a estar en remoto, vamos a estar en oficinas virtuales, vamos a estar híbrido, bueno, etcétera, etcétera. Pienso en esto, ¿no? Como más que ventajas, desventajas, ¿no? O qué trae, o qué no estamos viendo, o qué sé yo, eh, lo llevaría más a algo fáctico. La virtualidad está, y se puede utilizar, es una herramienta. No sé, podemos decir, qué sé yo, Internet es y habilita, está. Después vemos cómo nos relacionamos con eso, pero eso ya está, digamos, y no hay mucho que hacer. Y entiendo esta idea de que para algunas personas sea como mandatorio o necesario la presencialidad porque se pierden cosas, ¿no? Como le escuché un montón esa frase, o incluso lo escuché mucho de managers y de líderes, diría yo, más que líderes, que no, porque si no tengo a la gente cerca, no sé en qué están haciendo y no sé cómo. Entonces, digamos, todo lo que Claro, es la necesidad de claro, control. todo lo que es control se pone muy en evidencia con esto que decías, ¿no? La virtualidad nos va a requerir obligatoriamente pensarnos en un contexto principalmente de confianza, flexible y adaptable, porque si vamos a tener parte del equipo trabajando sincrónico, ¿no? Conectados, conectadas, un 30%, por decir un número, no sé si están así, pero vamos a decir un 30%, y el resto del tiempo la persona va a estar, digamos, haciendo su aporte de manera asincrónica, entonces vamos a tener que trabajar la confianza. La comunicación la vamos a tener que trabajar quizás hasta el doble y ponerle foco a la comunicación, que quizás estando en una misma oficina es, hey, no sé, o me viene la versión argentina, ¿no? Che, hacemos un mate y hablamos 2 minutos te quiero hacer una pregunta puntual de un tema, y quizás con una preguntita que yo te hago ya me puedo ir a sentar a trabajar. Como también trae la presencialidad, las oficinas también son un espacio, o muchas de las oficinas, o casi todas las que yo estuve, son un espacio totalmente distractivo, en donde vos tenés un montón de gente que vos te sentás a hacer una cosa y viene una persona a hablarte, o hay un grupo hablando y no es difícil enfocarse, o te tenés que ir a una salita de reunión donde estás solo, sola, más si vas a tener alguna llamada con un cliente o con una persona, no sé, te tenés que ir a una sala de reunión y después terminás toda quizás toda la jornada laboral metido en una sala de reunión. Entonces te hubieras quedado trabajando en tu casa, ¿no? Y en esa línea me gusta mucho el approach bueno, del libro Rework de Fried Jason, que en ese libro él propone, o en ese o en el siguiente, que es It Doesn't Have to Be Crazy at Work, creo que es en ese segundo, ellos proponen tener oficinas en donde las reglas de conducta de la oficina es como si fuera una biblioteca. Silencio total, y vos no podés ir a interrumpir a nadie, hay como tú unas reglas de total silencio, bueno, que sirvan como espacios de concentración y de foco para las personas. Entonces, como que, ¿no? Yo pondría también eso en la mesa, ¿no? Como que la presencialidad también trae eso, y creo hoy, y en contextos híbridos, donde a veces trabajamos remoto y a veces vamos a la oficina y qué sé yo, en lo particular yo aprovecho la presencialidad para trabajar interacciones, para trabajar relaciones, para acercarme a personas, sin ser la persona justamente que genera las distracciones, ¿no? Como equilibrando esa parte, pero sí voy a trabajar relaciones humanas y no voy a. Sí, sin ser el Scrum Master que cita reuniones a los developers todos los No, días. claro, por Sí. favor. Por más que claro, es que esa también es una retendencia, ¿no? Como de, ay, tengo que decirle esto al Sí. equipo ya. Entonces le meto reuniones. No, pará. Si tenés la daily mañana, ¿puedes esperar a mañana? Sí, dale. No es tan importante. Es tan urgente, ¿no? Y aparte recordemos, ¿no? Que si estamos trabajando con Scrum es darles el espacio de tiempo al equipo para que pueda trabajar en el delivery, para que pueda trabajar en el incremento. Si no estamos interrumpiendo, molestando, ¿no? Y bueno, eso me parece que también lo va dando la experiencia. Pero bueno, para no abrir ese tema o no irnos por las ramas, me Sí, sí, parece sí.
que ambos contextos, o tanto la presencialidad, tanto la virtualidad o los espacios híbridos, tiene sus propios desafíos. Y quizás hoy día, al tener estas tres opciones o estas tres alternativas, me parece que estamos viendo cosas que antes no eran normalizadas en las oficinas, ¿no? Esto, por ejemplo, las distracciones o los espacios poco productivos. La gente que, me acuerdo que decía, sí, bueno, hoy en la oficina no hice nada, pero llego a casa y me pongo a hacer las cosas que tengo que hacer. ¿Y cómo es eso? ¿Cuándo paras de trabajar? ¿No? Es un límite de salud mental también que muchas organizaciones no respetan. Y más que las organizaciones, por no poner la responsabilidad del otro lado, nosotros mismos muchas veces no respetamos, ¿no? Y es como, llego a la oficina y están súper normalizado, llegar a casa y seguir trabajando, ¿no? Eso me parece además súper interesante y depende también además de la cultura. En algunos lugares se vea más que en otros. Y en algunas empresas se da más que en otros, porque el contexto cultural no solamente depende del país en el que vivimos o la región en la que vivimos, sino de la organización en la que vivimos. De hecho, a mí lo que me parece súper interesante es que veo personas que están en un lugar y su cultura corporate de corbata, de trabajar hasta tarde, de hacer comando y control, de enviar en mail apenas así hayamos llegado al acuerdo porque lo que no esté en un mail no pasó. Cambian de organización y al cabo de unos meses es como que parece que se adaptaran a esa nueva cultura, ¿no? Entonces, yo creo que los seres humanos por naturaleza nos vamos adaptando a la cultura que propone o postula el lugar en el que nos estamos moviendo, aunque nos cueste, digamos, un poquito al principio. Eso me parece bien interesante. Adicional, mencionaste un montón de cosas que me gustaron y que, en las que me gustaría hacer hincapié y no sé cuántas horas pueda durar Era esta el podcast conversación. infinito. Sí, sí, sí. Una de esas es como algunos detalles de la virtualidad y la presencialidad. A mí, por ejemplo, como poniéndome del otro lado, yo disfruto mucho más la presencialidad para casi todo. Digamos, esta conversación, si bien es una conversación interesante en la que siento que tenemos una conexión, eh, creo que sería mucho más linda si fuera presencial, ¿no? Si estuviéramos en la OFI y además de esto pudiéramos después de que acabó la reunión quedarnos hablando 15 minutos de otras cosas, no sé, siento a mí me genera mucho más empatía con otras personas, que me pasa también con otro tipo de reuniones más grandes, con otras personas de Clear. Vamos a hacer un team building, vamos a hacer un retiro, pero vamos a hacerlo virtual, es como que ya a mí me parece que no logro la misma conexión con las personas, unas están por allá mirando hacia otro lado, otras apagan la cámara, entonces como que siento dificulta mucho la conexión entre personas. Por otro lado, estoy entre la espada y la pared porque vamos a estar en mi casa y vamos a tener tiempo para estar con mi esposa, vamos a tener tiempo para estar con mis hijas, ¿no? Eh, yo creo que yéndonos más como a la posible audiencia que nos esté escuchando, el equilibrio puede ser algo interesante, que yo creo que al menos como Scrum Master, como Agile Coach, hay un montón de cosas que puede ser que esté bien que pasen en la virtualidad. De hecho, ojalá cuidemos a nuestros devs, a nuestros equipos, para que no estén todo el día en reuniones, porque he visto agendas de personas que es como reunión desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y almuerzo mientras estoy en reunión. Y en el 80% de las reuniones nunca participo, sino que solamente me citaron por si de pronto tenía algo que decir o por si tenía que escuchar. Entonces también creo que ahí es donde está nuestra responsabilidad como agentes de cambio de cuidar. Y otros espacios como la retro me parece que pueden funcionar muy bien presencialmente. Bueno, Total, eh, muy de acuerdo. Y sí, quiero remarcar una cosa que trajiste que me parece súper clave, ¿no? Como la cultura pensada en distintos niveles, ¿no? Eh, Hoy digamos, lo que es la cultura organizacional no está regida exclusivamente por la cultura regional, ¿no? La cultura regional, claro, yo estoy ahora, como decías, en Barcelona, hay una cultura, hay hábitos, hay costumbres, hay maneras, hay formas de comunicar, hay una lengua, etcétera, etcétera. Vale, buenísimo. La cultura organizacional atraviesa esas fronteras, no tiene fronteras en ese sentido, y lo cual lo hace, por eso me parece súper interesante remarcar que acá aparece la interculturalidad porque justamente la cultura organizacional atraviesa toda una franja
donde yo trabajo actualmente hay personas de Polonia, hay personas de España, hay personas de Francia, hay personas de Italia, hay personas de Ucrania. Con lo cual, imagínate que si fuera una cuestión regional exclusivamente, no habría casi posibilidades de interactuar. Primero por la lengua, segundo por, ¿no? O sea, y acá es donde empiezan a aparecer los desafíos, donde generar una transversalidad cultural en la organización y estar atentos, atentas a esto que empieza a pasar. Y ahí me parece que se pone hermoso. A mí es una complejidad que me fascina, que amo, no sé, que quiero más, ¿entendés? Y descubro cosas y aprendo y demás. Entonces, quería traer esto que mencionaste, que me pareció muy atinado, que hoy no se refiere al país, e incluso yo como argentino viviendo acá, ¿no? O sea, ya es otra Sí. dinámica. Un, Está casi para un chiste, un argentino viviendo en Barcelona trabajando para un equipo que está con gente de Polonia. Y facilitando dinámicas incluso Sí, presenciales algunas o híbridas, porque claro, la gente de Polonia está en Polonia, pero aquí en España, en donde yo facilito quizás tomando un mate que tiene la claro. forma, este no es, pero que tiene la forma de Mario Bros. Que tampoco es argentino Mario Bros. Entonces, ¿no? Es como toda una ensalada que, que, bueno, que se pone ahí, digamos, y está sucediendo. A eso voy Mm. me gusta esto que decís, claro, en muchas cosas vamos a elegir la presencialidad. Claro, si yo le quiero dar un abrazo a alguien, no voy a elegir la virtualidad, ¿no? Como claramente. Si quiero tener una conversación un poquito más íntima, más profunda, bueno, la virtualidad puede ser, pero nada te va a cambiar una noche en la playa en Barcelona para tener una conversación íntima, digamos. ¿No? Como en el Total. mismo lugar, con la misma sonoridad, con la misma ambientación, con los mismos olores, o sea, nada va a reemplazar, nada, no voy a decir, no quiero hacer declaraciones que después me arrepienta. Por ahora, En 20 no años, lo sé, no lo sé. cuando estemos conectados al Cuando nos metaverso, metamos en la Matrix, no sé. Pero a lo que voy sí. es, de lo que tenemos hoy, no reemplaza, ni me parece que la virtualidad venga a Mm. reemplazar nada. Sí, vuelvo a la frase inicial que dijiste, derrumba o derriba fronteras, ¿no? Y derriba esas barreras de conectividad. Entonces nos permite abrir la virtualidad con sus limitaciones, como todo contexto. Entonces yo no las pondría como tan disonantes o como tan contrarias. Yo diría, está la presencialidad, está la virtualidad y está la hibridad, si existiera eso, no sé. La habilidad. Que no Muy es la bien. ebriedad. Bueno, a mí, vos sabes que yo soy fanático de las historias. Creo que la mejor manera de conectar con el mundo es por medio del storytelling. Eh, y te quiero preguntar un poco sobre esos desafíos. Bueno, pero ya nos contaste algunos sobre esas complejidades y ojalá no lo puedas contar con historias o con anécdotas. Mira, me pasó esto de interculturalidad y lo solucioné de esta manera, que por ahí podamos conectar. No sé si te cogí en frío, perdona, No, Maro, no, no, pero se me no. van ocurriendo las Está preguntas. genial. Yo hice mi tarea, traje algunas notitas, porque como te dije, como para no olvidarme libros, Nice, experiencias y muy demás. bien. Entonces, acá es tarde, ¿no? Ya es un poco tarde, entonces yo ya vengo como con camino recorrido. Y esto es otro tema también, las energías, ¿no? Vos estás en Colombia y estamos a 7 horas de diferencia, aprox. Creo que son 7 horas en este momento. 6, Ok, creo, sí. por ahí, 6, 7 horas. Con lo cual, para mí el día ya está cerrado. Yo ya casi estoy cerrando el día. Y vos quizás lo estás empezando, Ya estás down. ¿no? Sí, 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 Entonces eso total. también como pienso como facilitadores o como personas o agentes de cambio y demás, eso también es algo a tener siempre en cuenta en nuestros entornos, en nuestras facilitaciones, porque eh, puede pasar esto, que haya gente que ya está cerrando el día y la energía la tiene bastante baja y demás, y haya gente que está recién empezando y que viene súper arriba. Entonces, ¿cómo aprovechar, ¿no? Ambas energías o cómo aprovechar el espacio para que le sea beneficioso a todo el mundo y que no quede gente fuera o como decías antes, que apague las cámaras y se desconecte? Con respecto a experiencias, bueno, estoy atravesando una actualmente. No voy a dar muchas referencias,
¿Por qué no? Puedes inventarte los nombres de la empresa. Sí, no, no voy a dar nombres para nada, pero ya conté las complejidades y las nacionalidades, ¿no? Con las que estoy Sí, trabajando actualmente. Y que eso en principio no sería nada del otro mundo, porque bueno, todas las personas hablamos inglés, hay diferentes niveles de inglés, ninguna persona habla inglés nativo, lo cual en mi caso lo hace mucho más fácil, porque cometemos claro. errores los mismos y demás. Y empezaron a suceder pequeñas cositas que empezaron a tomar como cierta relevancia. Un ejemplo, hay una persona en particular que cuando tenemos una reunión de equipo, la persona se conecta por lo general entre 10 y 15 minutos tarde, casi siempre, por más que varias personas del equipo ya lo... ¿Podemos decir la nacionalidad o Ahora, no ahora está lo voy a bien? decir porque tiene sentido, sí, sí, sí. Claro, sí, me Ahora lo imaginé. vamos a decir porque tiene sentido. No soy yo. Así que no tiene que ver con Argentina. Igual, y acá también está bueno, porque fíjate que nosotros compartimos cierto código latinoamericano, como decías, en donde va a haber ciertas valoraciones que hagamos sobre ciertas conductas casi igual, como decías antes. Pero después va a haber Sí, particularidades sí, en sí, las que sí. quizás hay valoraciones diferentes, ¿no? Y hay maneras diferentes. Esto quizás viste, me lo han dicho algunas personas de Colombia y de Perú, no, porque los argentinos, bueno, siempre está la generalización y los sesgos propios, por supuesto, en todo esto, y lo que yo voy a decir acá son generalizaciones, así que va por ahí. Los argentinos te dicen todo, no tienen ningún filtro y te vienen de frente y si algo no les gusta te lo vienen Así y te son lo dicen. porteños. O los porteños, ¿no? Principalmente, más que los argentinos. Ahí yo también me estoy mandando una. ¿Está? Gracias por la, por la aclaración. Y quizás desde mi mirada y desde mi cultura, si yo miro otra cultura y digo, uy, en Colombia son más respetuosos, de hecho se hablan de usted y para nosotros hablar de usted, viste que es como, ¿por qué me estás hablando de usted? Rarísimo. Era como hablaban mis abuelitos, ¿entendés? Entonces, pero empezar a entender esa dinámica. Vale, entonces volvemos a la reunión. Esta persona se conecta 10, 15 minutos tarde, bueno, le dan feedback otras personas del equipo y igual, sigue todo igual. Y sigue todo igual, y sigue todo igual. Para personas de otro país, ahora sí voy a empezar a decir países, de Polonia, eso es una re falta de respeto. Falta de ¿Sí? respeto, De hecho, claro. y ahora te cuento la fuente, pero para países más bien europeos, la puntualidad es, y europeos del norte, la Mm. puntualidad es todo un tema. Es como se respeta. Esta otra persona es de Italia, del sur. Y también voy a hacer esa diferencia, ¿eh? Porque también hay todas las cuestiones de Italia del norte y del sur y demás y qué sé yo. Y acá parece que yo estoy armando desde mi propio juicio y no voy a dar la fuente de dónde saqué esto porque yo dije, ¿qué está pasando acá? Porque otra vez me sentí sin habilidades para poder manejar Claro. esto. Tipo, a una persona ya le dimos feedback y todo, y en otros contextos o en otras experiencias mías, ya con un feedback o dos ya está, la persona activaba. Y acá no estaba Mm. pasando. Y no sé si va a pasar. ¿Entendés? Entonces encontré un libro que me recomendó mi amado esposo Ulises, que él está, que ya, bueno, también lo Mi conoces, profe. tu profe Sí. de inglés, él también está en el camino de la agilidad, es Scrum Master, etc. Bueno, y la cuestión es que me dice, mirate este libro porque hay una parte en donde habla de las particularidades, o sea, esta persona se llama Richard Lewis, escribió este libro que se llama When Cultures Collide, sería como cuando las culturas, ¿no? Colapsan Mm. o colisionan, ¿no? Chocan, sí. Desde su mirada las culturas colisionan y aquí empiezan los clashes, ¿no? Culturales. Y me dice, y léete o sea, el libro está zarpado, está buenísimo, y de acá estoy tomando, pero recursos, ideas, herramientas y ideas para experimentar, que no te das una idea. Eh, Hay una parte al final donde te trae una descripción bastante genérica a modo de guía de hábitos, comportamientos culturales, por país, además. O sea, no, Opa, no, te vuela la cabeza. un estudio. Entonces yo estoy Tiene que ser refanatizado un estudio tremendo. porque me puse a estudiar todos estos comportamientos y demás.
incluso el autor dice, eh, ¿puede sonar a generalización? Sí, obviamente, es una generalización. Ahora, si yo te dijera, por ejemplo, a mí me sirve tomarlo de este lugar, no desde el lado de las etiquetas y voy a decir, todas las personas de este país son así y asá, porque justamente trabajar interculturalidad es también evitar que nos vayamos poniendo las etiquetas, ¿no? O sea, estar atentos, atentas. Claro, el argentino, entonces es Claro. este estereotipo y no. Y no nos conviene ir por ahí porque nos va a cerrar posibilidades al momento de interactuar. Nos conviene, en todo caso, Mm, usar una guía como esta y decir, mira, esto yo no me lo había pensado, porque en mi cultura eso no era posible o no era viable. Y quizás para esta cultura es algo común. Y quizás se puede hablar desde ese lugar. Bueno, cuestión que en este libro, cuando habla de Italia, hace mucho la distinción entre norte y sur y entre cómo también se observan las personas de Italia del Norte en relación a las de Italia del Sur y viceversa. Y hace esta mención de que si vas a citar a una persona en ámbitos laborales, como sociales también, de Italia del Sur, es muy probable que la persona llegue hasta 45 minutos más tarde. Con lo cual ah, dice, y si estás en una situación organizacional, de empresa y demás, eh, paciencia y a esperar, porque raramente lo va a cambiar. Y yo me quedé como, ¿what? Entonces, claro, y eso es para, y no es porque la persona vaya a cometer una falta de respeto. No, eso es lo normal, digamos, para, en general, para una persona de Italia del Sur, ¿no? Con lo cual, claro, me posiciona en un lugar donde, de no juicio, de decir, bueno, entonces está bien para esta persona hacer esto. ¿Por qué esa persona va a cambiar su hábito, su cultura, por otra cultura que es puntual y que espera que sea puntual? Entonces ahí empieza toda una dinámica re interesante con estos acuerdos, empezar a generar acuerdos y abrir estas conversaciones, pero desde la interculturalidad, no desde el yo necesito que vos llegues puntual, sino es quizás para vos es importante esos 15 minutos tarde y yo no lo había visto. Entonces, ¿cómo empiezo yo también a adaptarme a la cultura ajena? claro, la conciencia de que hay distintas culturas y que hay distintos modelos de Exacto. pensamiento me habilita poder verlo desde otra perspectiva también, Ujú. ¿no? Es como que yo entiendo bueno, esta persona puede pensar distinto y no es que me quiera faltar al respeto Exacto. con lo que está haciendo o es que quiera incumplir algo que a mí me parece completamente lógico, ¿no? Sino que me ayuda también a pensar qué tipo de pedidos le hago a esa persona para que vayan acorde con sus modelos Ujú. mentales. Exacto. Y incluso el Está libro bueno, dice, me gusta eso. dice también cómo conviene que intervengas en situaciones de este estilo. Cómo te conviene relacionarte con Mm, una persona de este estilo, más cercana, incluso habla mucho también de si la persona, hay cierta cuestión con las distancias físicas al momento de conversar en presencialidad, ¿no? Con la persona o si hay culturas que son más de tocar los cuerpos o eso no está permitido, claro. bueno, lo habrás vivido quizás con argentinos que nos damos besos, los varones, que quizás en otras culturas eso es súper raro, difícil. Sí, para mí lo vivo con los clears porque cuando conocí a los primeros clears en mis primeros viajes a Argentina, es como, ven acá, el beso. Wow. Es raro, más que nada porque aquí en Colombia, y es, no sé, parte de la cultura de por ahí, no sé si quiero abrir esa puerta también Abril, al abril, vamos. machismo, es que, es que aquí se saludan de beso las mujeres con los hombres, pero entre hombres no, ¿no? Y es como que lo hace con un hombre, es como, uy, ¿qué le pasa a este? Este es Claro, rarito, una claro. cosa así, ¿no? Luego en Argentina a mí me parece normal, aunque los clearers lo que sí he notado es que lo evitan, por ejemplo, con los colombianos. Como, este es colombiano, a este no le doy, no le doy peso. Pero Bueno, no claro, sé, pero es una también diferencia cultural pueden ahí. ser también barreras de respeto, ¿no? Entendiendo que quizás la cultura ajena, Sí, digamos, no tiene esa manera de saludar. Bueno, respeto. Yo tampoco es que quiero imponer mi cultura por sobre la tuya, ¿no? Y así. sí, sí, De sí. hecho, yo muchos años fui parte de una comunidad que se llama Couchsurfing, que es de viajeros, que nos vamos prestando supuestamente un sillón para dormir y entonces te recibe gente de otros países y demás. Yo recibí mucha gente en Argentina hace años y de diferentes países, culturas y demás. Y recuerdo
ese primer saludo, yo me acuerdo que la persona tocaba el timbre de mi casa, yo bajaba de mi departamento a abrirle, y ese primer ¿cómo te voy a saludar? Me costó un tiempo, claro, es como todo, Sí. me acerco con un cachete, o te doy la mano, y hace poquito estuve en Cracovia, en Polonia, y me pasó algo parecido, me recibió una compañera, y la compañera puso cuando me va a saludar, ya nos veníamos viendo virtualmente, todo buena onda y demás, cuando me va a saludar, estira la mano, Ok. pero la estira, creo que yo no estiro la mano tanto ni nadando, como, no sé, como había como 2 metros de distancia entre ella y yo. Entonces, bueno, yo quedé como medio que la saludé así. Pero lo interesante de eso fue que compartimos toda una semana trabajando juntos y demás, y cuando me despidió, ella y otras personas más de allá, vino y me dio un abrazo. Entonces, eso también me parece interesante observar, como algo pasó en la relación, ¿no? Algo pasó, y quizás, como decíamos, la presencialidad también te permite el abrazo, ¿no? Y quizás desde algo pasó en nuestra cercanía o algo pasó en nuestra adaptación y aceptación de la cultura ajena y de la propia, por supuesto, para que el cierre fuera con un abrazo, ¿no? Y hoy es como, nada, nos conectamos online, pero hay una onda y hay súper buena vibra. Digo, con muchas personas Claro, del yo equipo. creo que ahí es donde creo que muchas veces la presencialidad brinda algo que es irreemplazable por la virtualidad, Ujú, que es la capacidad de conectar y de generar interacción, ¿no? Es como que los seres humanos necesitamos también parte de de lo físico, y cuando digo lo físico no solamente es tocarnos ni ujú, demás, sino que conectamos solamente en el hecho de estar cara a cara, y creo que eso es algo que es muy importante y que muchas veces atraviesa culturas, ujú. ¿no? Porque esto es lo que decíamos también al principio. La cultura es una construcción que puede ser distinta en distintos entornos en los que yo me mueva. Yo tengo una cultura aquí en casa con mi familia, una forma de actuar, tengo una forma de actuar en la empresa, tengo una forma de actuar con mis amigos del fútbol, tengo una forma de actuar con mis amigos del teatro clown, tengo una forma de actuar distinta en distintos Ujú. lugares. Y cuando un equipo conecta y comparte y se dedica ese tiempo para establecer relaciones, también va siendo una mezcla cultural, tomando a lo mejor cositas de aquí, tomando cositas de allá, que por ejemplo lo que yo veo mucho en Clear. Entonces uno se conecta a reuniones en Clear y es perfectamente viable ver a un clearer colombiano con su matecito Eso, en la eso mano ya es tomando apropiación mate, que no cultural. es algo propio. Depende, no, no. Si no lo hacen para tomarse la foto y subirla a Instagram, no creo Está, que sea apropiación está muy cultural. bien, igual es una muy buena Pero sí, apropiación. sí, sí, Mira, sí. te digo, Que, bueno, te ahí comparto. dijiste algo interesante que es la apropiación cultural, Ah, además, pero bueno, creo que da para otra conversación, pero te dejo da seguir. para otra. Mira, y volviendo a esto que te contaba de mis compañeros, compañeras de Polonia, cuando llegué acá, bueno, y leyendo este libro que te comentaba con esta guía sobre los países y demás, recomendaba con personas de Polonia, siempre que puedas, tomate, compartí algo de alcohol con la persona. Y, y casualmente yo no suelo tomar alcohol como tal, pero estando allá me invitaron a un after y qué sé yo. Y yo dije, bueno, dale, tomo lo que me inviten. Entonces me iban a invitar, terminé medio borrachín, sí, bueno, ok. Pero lo valió, porque después yo sin saber estaba adaptándome a esa cultura, estaba Claro, jugando, estás generando relaciones, claro, y como además. te decía, la presencialidad para mí es clave para generar relación y trabajar la relación, porque después yo sabía que me volvía para Barcelona y por mucho tiempo no íbamos a tener presencialidad. Entonces, mi gran objetivo era, tengo que generar, o quiero en realidad, porque realmente lo quería y lo quiero, la mayor cantidad, la mejor relación, la mejor calidad de relación con la mayor cantidad de personas. Y yo sin saber que era tan bien recibido ir a tomarse una copa con personas de Polonia, y me fui con un grupo que me invitaron, un equipo, y me traían cerveza con no sé qué y otra cosa. Yo tomé 2 o 3 cosas, yo ya estaba re mareado. Y para ellos eso fue como re divertido, no solamente reírse de mí, porque estaba un poco borracho,
sino porque lo seguimos recordando como un buen momento de equipo y sigue Claro. apareciendo en las Sí, conversaciones. yo creo que las conexiones perduran en el tiempo. Y si fuera como llevándome algunas conclusiones de esta conversación tan linda que hemos venido teniendo hoy, es que funciona la virtualidad, que es posible trabajar la interculturalidad virtualmente, pero idealmente mi consejo es que si estás con el reto de un tipo de equipo de estos, ojalá que tengan la oportunidad de juntarse al menos una primera vez o en algún momento de tiempo para compartir, para crear lazos, para intercambiar cultura, porque creo que ahí es donde luego eso hace que perdure en el tiempo y sea más fácil conectarnos y encender la cámara y, y tener ya esa construcción Ujú. hecha. Sí, total. Y si hay alguien, digamos, que está resonando, conectando con esta conversación, vos me habías preguntado también, digamos, qué otras cosas recomendaría o qué herramientas y demás. Y me parece clave empezar a reconocer la propia manera de, o el propio mindset, o la propia mentalidad, o la propia perspectiva en relación a la cultura, ¿no? Y decir, ¿cómo estoy siendo yo, ¿no? En relación, primero, a mi cultura. Estoy pudiendo observar cuáles son los comportamientos, cuáles son los hábitos, cuáles son las valoraciones de mi cultura, ¿no? Yo, si me retrotraigo a Argentina, yo digo, bueno, algo con el fútbol hay fuerte. Independientemente de que a mí, Sí, particularmente, el fútbol no me conecta y no me gusta y nunca conecté con el fútbol, yo digo, pero si hablamos de Argentina, fútbol. O sea, ¿no? Como fácil. Entonces, quizás empezar a ver eso. Hay mucho lenguaje en relación al fútbol, ¿no? Hay muchas frases en Argentina que usamos como de, no sé, ahora no me viene ninguna. Por ejemplo, esto es un golazo, por ejemplo, cuando algo es buenísimo. mm, Entonces, empezar a identificar en nuestra propia cultura cuáles son esos signos, ¿no? Esos signos que la misma cultura va desplegando. Y después ver también en nosotros mismos, nosotras mismas, cuánto puedo observar de la cultura ajena. Si me pasa inadvertido, ¿no? Si estoy también, esta persona que te mencionaba al principio, Milton Bennett, lo que propone es como son 5 niveles, ¿no? De interculturalidad. Desde monoculturalidad, yo centrado solo en mi cultura y sin observar nada, hasta interculturalidad. Puedo ¿no? Interconectarme y puedo adaptarme a otras culturas fácilmente o con ¿no? De manera bastante fluida. Trae como primer nivel la negación de las culturas, ¿no? Ajenas a la mía. Trae como segundo nivel la polarización, en donde yo me pongo en un lugar, marco una línea en el medio y juzgo todo lo que es diferente a lo mío. Que eso claro. pasa un montón. Yo estoy bien, Exacto, el bien y el como lo hacen mal. allá está Yo estoy mal. bien, todos los demás Sí. están mal, ¿no? Después la minimización, en donde dice esto de, bueno, ellos tienen sus cosas, allá ellos, ¿no? Como, bueno, no es tan importante. Incluso una persona quizás que observa una cultura desde la minimización, por lo general es poco consciente de sus propios privilegios. Entonces acá puede aparecer esto de Mm. las diferencias culturales y yo decir, bueno, pero eso es porque no se esfuerza, por ejemplo, ¿no? No logra lo que yo tengo porque no se esfuerza o porque, qué sé yo. Y quizás una persona en una situación más desfavorable o en una minoría puede, desde la minimización, lo que puede hacer es tratar de pasar inadvertida en otra cultura y no proponer nada de la propia y tomar absolutamente todo, pero como imposición y no traer ningún quiebre ni proponer ningún conflicto, que está bien que pasen los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, paso inadvertido, Sí. ¿no? Disimulo, no digo nada. Ahí hay un Ujú, ejemplo que se me viene a la mente, es la cultura japonesa. ujú, Por ejemplo, en la cultura japonesa, en el entorno corporativo, es muy común eh, no desafiar al jefe o al que está arriba en la estructura jerárquica, ¿no? Y, bueno, eso más o menos es común, creo que en todo el mundo, pero allá lo llevan como al extremo, ¿no? Es como una falta de respeto muy fuerte, desafiar lo que dice el jefe.
Pero hay otros lugares en los que no tanto, ¿no? En los que es posible, en los que yo me animo a decir esto está mal o esto deberíamos hacerlo de tal manera. Allá puede verse como una falta, digamos, de respeto. Entonces, quería ver si más o menos ilustra ese nivel que Sí, sí, mencionas. total. De hecho, Japón tiene todo un capítulo, en el libro que te mencionaba antes, tiene todo un capítulo. Tiene que ser, Y China sí. también. Yo O sea, estuve, tienen... estuve un mes en Japón con un par de amigos hace un par de años y es absurda las cosas Claro, la diferencia cultural. claro, Sí, claro. Bueno, pero ves, fíjate, ahí plantear que es absurdo, igual lo entiendo desde donde lo decís, no lo estás claro. juzgando. Sí, sí, Pero sí. fíjate que Sí, sí, sí. desde nuestra lente, ver esa cultura es absurdo, ¿no? Es como Desde el juicio. de Ah, lo normal para nosotros. Pero bueno, estás inmerso ahí, o trabajás con personas de mm, ahí, bueno, bienvenido, bienvenida a la interculturalidad, porque ahí van a pasar cosas. Eh, pero sí, lo que mencionabas está más alineado con esto de la minimización, que luego, digamos, con un poquito más de trabajo y demás, ya pasaría a una aceptación, como acepto que tenemos diferencias, acepto que en nuestras culturas reconozco las cosas y lo emergente de tu cultura, reconozco lo de la mía, pero no sé cómo pasar a otro nivel con lo nuestro. O sea, reconozco todo, pero no sé qué hacer con eso. Como lo acepto, por supuesto, no lo juzgo, ni lo polarizo, ni lo minimizo, pero no sé sí, cómo... ya sé que llegas 15 minutos tarde a la Exacto. daily, pero ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Que de hecho espero que antes de irnos nos cuentes una posible Ok, a ver solución o qué hacemos con experimento, no eso. lo sé. Sí. Bueno, Claro, si no nos vamos con, bueno, ¿y ¿y qué qué pasaría hacemos con con Maro? eso? Sí. Bueno, y luego la adaptación, ¿no? Como después de la aceptación, ya sí tener y contar con herramientas y contar con recursos y contar con habilidades interculturales como para, bueno, lidiar con todas esas diferencias, ¿no? Como tal. Este, Así que sí, me parecen, a mí me encanta pensar, o sea, este modelo me ha servido un montón para no solamente pensarme, sino también para ver cuando empiezo a trabajar con un equipo, ok, a ver, ¿cómo estamos de interculturalidad acá? Porque si estamos Mm, muy monocultural, cada una va a estar como mirándose a sí mismo y mm, no va a haber está bueno. mucha interactividad más allá de lo laboral. Bueno, dame un ticket, yo lo resuelvo y no quiero saber nada de vos. Y te cuento lo que estoy haciendo. Yo vengo experimentando. O sea, ya te digo, este libro me está volando la cabeza y estoy tomando muchas cositas de acá. Yo soy así, además. Mi agilidad también tiene mucho que ver con agarro alguna fuente y experimento. Y después cosas que dejo y cosas que digo, ¿por qué hice esto? Y me arrepiento, pero ya seguimos y lo probé. El nuevo experimento es ahora, todas las semanas, cada persona de su país tiene que compartir, enseñarnos una palabra. Empecé a jugar esa. Entonces ahora ya me sé una palabra en polaco, una palabra en francés, una palabra... ¿no? Empezamos con las fáciles. Hola, bienvenido, Mm. gracias y qué sé yo. Y se está empezando a complejizar. Incluso acá en Barcelona viste que se habla catalán. O sea, España, incluso en el Sí, libro te dice, España no es España, son Españas. Porque tenés claro. España, País Vasco, todas sí. las regiones, ¿no? Y cada Mm. una con sus particularidades, y cada una con su cultura, y cada una con sus hábitos, y cada una con su... Bueno, que entre, abro un paréntesis acá, también es todo un tema, el tema de las vacaciones, de los feriados, porque Cataluña tiene sus Mm. propios feriados. Después hay Ofa, España, claro, España ¿no? federal tiene feriados. Después, yo trabajo con gente que está en Islas Canarias, que también es de España, pero tienen otros feriados. Ok. Entonces, Bueno, a nosotros nos pasan clear entre Argentina y Colombia, tenemos feriados bien Clear sería distintos, muy pero buen me ejemplo. imagino esto es como, es como el extreme programming de la interculturalidad, es como llévalo todo al extremo, ¿no? Es como, Total, total. Este, hay festivos, bueno, llévalo al extremo con 12 festivos distintos, llévalo al extremo con 12 idiomas distintos, qué sé yo. bueno, Clear es un excelente ejemplo de interculturalidad bueno, de diversidad, ni hablar, ¿eh? Bueno, pero sin ser tan autorreferenciales, este fue el primer experimento y se lo compartí a una compañera húngara que también trabaja con equipos de Dinamarca y Mm, demás en la misma empresa y lo empezó a usar
porque también sentía que había como unas distancias y demás, empezó a, bueno, a ver, una palabra que nos quieras enseñar de tu cultura, de tu país. Empezamos a encontrar incluso similitudes entre palabras de Polonia con palabras de Cataluña, de catalán, que nos voló la cabeza a todos. Era como, ¿en serio? Como que son tan parecidas, ¿viste? Como, y dicen casi lo mismo, wow. Y eso empezó a generar una cercanía que la verdad que no me esperaba y estoy re contento con este pequeñito experimento que parece re pavo y parece re random, pero yo lo estoy haciendo re a conciencia. Para los equipos es random porque es otra locura más de Maro a ver qué nos Claro, propone. pasa invisible. Exacto, y me parece que esos son los más efectivos. Porque si yo digo, no, estoy experimentando con esto, no sé si sirve, ¿viste? Es como propongamos y veamos qué emerge, ¿viste? Propuesta emergente. Muy de la impro eso también. Bien. La pregunta de por ahí también tengo es, ¿estás intentando, por lo que Ujú. entiendo, por lo que leo entre líneas, ponele, soltar el juicio de la llegada tarde de Totalmente, esa sí, persona además, totalmente. ¿no? Porque si yo me compro esa, por eso te digo, lo estoy usando como una guía para decir, puede ir por acá y suelto el juicio. Y después me pongo a trabajar de alguna manera con... No me gusta mucho trabajar con las personas individualmente, sino más bien con lo que emerge en el equipo, con el equipo, porque eso de alguna manera afecta al equipo, siendo yo también parte del equipo. Entonces, me gusta trabajarlo con el grupo de personas. Entonces, eh, otra que encontré y estoy también bastante fan es de varias de las prácticas de, ¿viste? Management 3.0, prácticas Sí. muy conocidas y demás, con las que yo la verdad que no conectaba hasta no estar trabajando de este lado y viendo qué cosas podían funcionar, no conectaba. No, me parecían como, no sé, muy rígidas en algunas cosas y demás. Sin embargo, las estoy empezando a probar con este contexto particular y con estas particularidades y están andando genial. La que destaco más que nada, bueno, dos cosas destaco. Una que se llama Feedback Raps, que son los 5 pasos para escribir feedbacks. La probé con este ecosistema que te contaba multicultural y funcionó re bien. De hecho, hubo personas que recibieron feedback que decían, uy, yo no me imaginaba que alguien me diera este feedback nunca. Y además me gustan los 5 pasos porque invita, digamos, a las personas a dar un contexto de dónde viene el feedback. El último paso es dar algunas sugerencias, ¿no? En relación al feedback. No solamente decir, no sé, me gustó o no me gustó, sino, o bueno o malo, no entramos en esa, sino que te doy contexto de dónde viene el feedback. Te cuento también qué me hizo sentir a mí. Entonces, creo que este fue el experimento que más atinado en relación a esta problemática que te contaba de los 15 minutos, porque fue como, mirá, está bien, para mí eso no es falta de respeto y todo, pero a la otra persona la hace sentir frustrada, con incertidumbre, le aumenta el estrés y qué sé yo eso no lo había pensado así, ¿no? Entonces, también empieza a abrir como esa conversación. Después va a quedar también, bueno, queda un poco también, no creo que nada sea perfecto en todo esto, pero también va a quedar librado un poco al mindset o ¿no? A la perspectiva de la persona, de cómo recibe ese feedback. Bueno, pero yo quiero armar mis experimentos y ver, ¿no? Generar esos impactos y después ver cómo Dijiste dos, ese es el uno. ¿El otro, otro cuál era? O solo retrospectivas por ágiles, curiosidad. por favor. O sea, Bien. clásico y Súper. qué sé yo. Lo que yo observo cuando yo me moví para acá y en empresas de este estilo y principalmente voy a decir, quizás me mando acá una generalización, pero en España, lo que yo estaba observando de la agilidad, todo bien con la comunidad de España, pero observé retrospectivas bastantes de las 3 columnas, que hicimos bien, que hicimos mal y agradecimientos. Y yo Ujú. dije, ¿Y qué hacemos tipo, mejor? Sí. ¿cómo? ¿Y qué Claro, hacemos? y, Sí, que, y la action típica. points y qué sé yo. Y yo dije, che, ¿por qué están haciendo las retrospectivas de esta manera, digamos? O este es un estilo, o esta la hicieron por hoy excepcionalmente, o, no, pero dice, ¿por qué hay otra forma? Y recibí esa pregunta bastante, tipo, fue como,
Hay muchas. Y fue como, bueno, y mi ofrecimiento para uno de estos casos fue como, ¿querés que facilite yo la próxima retro y te presente una estructura que a mí me funciona bastante, qué sé yo? Y traje, bueno, por supuesto, del libro Agile Retrospectives. Para mí ese es un libro core y fundante, con los 5 pasos y demás. Y fue como, wow, ¿viste? Pero parecía que había traído, ¿entendés? Como que para mucha gente que vea esto va a decir, ah, Maro, sos re ladri. ¿No? Como, dale, Sí, boludo. es vendedor de espejos por Estás horas, sí. revendiendo humo. No, es que quizás, ¿no? Eso que para nosotros era obvio en otro contexto, Mm. acá es súper disruptivo y re aporta valor. Digo acá como puede ser en otros lados. Entonces, Sí, yo creo que es más contextual por ahí del ujú, lugar, porque yo me lo he encontrado en todos los países de al menos de aquí de Latinoamérica. Es común que llegue una empresa y es como ni idea de que habían 5 pasos para una retrospectiva o que había otra distinta a la del barquito, bueno, cosas de ese estilo. dejamos de Entonces, lado la del barquito, por pues, favor, porque la gente ya no la quiere más. Eh, sí, sí, bueno, sí. y pienso esto como último tip grande que vengo aprendiendo. Yo estoy aprendiéndolo esto, ¿no? Como ya como nómada digital, como migrante, ¿no? Y con estas complejidades. No dar nada por sentado, no dar nada por obvio. Mm. Posta, a veces es como, ah, no, esa persona dijo eso por tal cosa, y después era algo que nada que ver. Chequear, ¿no? Con respeto, con amabilidad, ponerse en un lugar de curiosidad, como, bueno, che, porque hoy me pasó particularmente, termino una planning y antes de terminar la planning, una persona de la planning dice, bueno, equipo, después a las 3 nos juntamos para ver qué vamos a hacer este sprint. Y esto fue Sí, a las 10 de la mañana y yo decía, pero ya hubo planning, ¿por qué se van a juntar a las 3 para definir qué van a hacer el sprint? Digamos, entonces le escribí a esta persona y le pregunté, ya, porque al principio me empezó a hacer la cabeza y digo, ¿qué faltó de la planning que yo facilité? ¿Viste? Como poniéndome ahí como víctima. Y le pregunto, te hago una pregunta, ya que tuvimos planning, digo, ¿hubo algo que faltó en la planning? ¿Te pareció que haya faltado algo como para que tengan que juntarse de nuevo a las 3 para planificar o para ver qué van a hacer en el sprint? Y me dice, no, Maro, la planning salió genial, estuvo bárbaro y eso nos enfocó para dar un workshop técnico con un enfoque técnico que nos va a facilitar un montón el alcance del Spring Goal. Y fue como, ah, listo. Por eso digo, tampoco me es convocaron. la Planning 2, ponerle la parte 2, ponerle, Claro, la claro, parte 2 pero más de Planning. técnica y más para. Ya las historias estaban y ya Mm, estaba armado el backlog, estaba todo bien. sí. Ellos, Mm. uno de ellos o esta persona tenía o tiene un approach que era superador a lo que venían haciendo. Bueno, genial. Pero ¿entendés cómo necesité clarificarlo, chequear, no llevarme como, uy, están haciendo planning de la planning de la planning? O, bueno. Igual eso creo Mm. que sirve para cualquier contexto, no solamente para nómadas digitales. Sí, sí, sí. Opa, Maro, ya vamos muy por arriba del ¡Ah! tiempo. Parte del feedback que me dieron es que los episodios son muy largos y este episodio ha sido el más largo hasta este punto. Pero bueno, para eso es el podcast. Si lo escuchan 2 personas, si lo escuchan 3 personas, O corten, corten. no importa, estamos bien. Adelanten, busquen, pero bueno, yo disfruté mucho esta Yo conversación, también. Maro. De hecho, te cuento que muchos episodios del podcast y muchas de las conversaciones que yo vengo teniendo en los últimos años están muy relacionadas a agilidad empresarial, a pensar en la organización. Y hoy creo que bajamos al nivel más de lo que pasa en los Ay, equipos, qué que son lindo, quienes finalmente qué entregan valor. bueno, Y qué porque bonito que es sí, hablar de equipos, porque, ¿eh? ¿sabes qué? Y esto lo traigo acá, algo que vengo observando es que se están armando unas conversaciones de agilidad desde la cúpula. Y después, cuando los que queremos Sí. ir a aterrizarla a los equipos, nos metemos en el barro, decimos, che, chicos, pero ustedes están armando una agilidad en Excel, ¿viste? Pará, no. ¿Qué pasó con esa agilidad? Vengan a embarrarse con nosotros, Sí, sí, vamos. sí. A A ensuciarse en el ensuciarse, barro, claro, ir al a Gemba. estar con los equipos, ¿no? No podemos estar, digo, y lo veo mucho en el mundo del Mm, Agile Coaching, ¿eh? Que está ahí como muy, sí. y todas esas estructuras hermosas y esas, ¿no? Como, bueno, no voy a traer modelos, pero modelo de modelo de modelo de modelo, y después cuando la tenés que ir a aterrizar, dale.
Hay unas distancias. Bueno. Muy bien, Maro, para irnos, cuéntanos en dónde encontramos a Maro Sola, cómo lo contactamos, si quieres hacerte autopublicidad de lo que quieras, este es el momento Bueno, indicado. gracias Cami por esta invitación. Disfruté muchísimo también la conversación y como sabés, nosotros creo que nos podríamos seguir quedando hablando un montón más. Me alegra haber sido el que duró más, estoy contento. Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, por supuesto, en marosola.com, ahí escribo un newsletter. He decidido no postear más nada en redes y todo eso, me parece que atrasa. Así que si quieren saber de mí eso, newsletter marosola.com y como dijiste, comunidad facilitadores digitales que pueden ingresar por facilitadores.digital. Bueno, muy bien. Maro, muchas gracias por compartir este rato con nosotros en la Revolución Ágil y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.